¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno verlos a todos. Hoy, hermanos, vamos a concluir con nuestra serie Tras Bambalinas. Solo un pequeño espacio de anuncio, ¿verdad? Para los hermanos que quizá quieren repasar los anteriores temas o no han estado muy pendientes, no han podido venir a algunas reuniones por X o Y motivo. Les recordamos que las conferencias están disponibles en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Por si las quieren repasar y ver lo que hemos estado hablando. Básicamente nos hemos tomado el tiempo, el Señor nos ha querido hablar a través de vidas de hermanos en la Biblia que pasan un poco tras bambalinas. Son esas personas que quizás no son un David, no son un Pablo, no son un Pedro, que son personajes muy conocidos, como estos que acabo de mencionar, ¿verdad? Si no hemos hablado de vida de personajes un poco más secundarios, gente que quizá leemos sobre ellos, pasamos por encima de sus historias, pero pasan un poco desapercibidos, ¿verdad? Pero tienen historias muy poderosas que compartir con nosotros, hicieron cosas muy importantes en sus vidas que nosotros podemos aplicar y de las cuales nosotros podemos aprender. Y el día de hoy, para cerrar con nuestra serie, vamos a hablar de alguien de quien casualmente hace poco estuvimos aprendiendo. En la lectura que llevamos como iglesia, hace no mucho tiempo pasamos por la historia de esta persona y es Caleb. Caleb fue una persona que tiene una historia muy poderosa, pero quizá pasa desapercibido porque él vivió en medio de un tiempo un poco problemático, él vivió en medio de los israelitas que estaban cruzando el desierto, entonces nuestra atención a veces se va un poco más con Moisés o se va con el pueblo y vemos sobre el pueblo que qué desobedientes y que esto y que otro y los milagros que hacía Dios a través de Moisés. Y la historia de Caleb quizá queda ahí un poco en la neblina, ¿verdad? Pero vale la pena que aprendamos acerca de él. Entonces vamos a comenzar viendo quién era Caleb. Quizá muchos aquí ni siquiera nos resuena el nombre de Caleb, ¿verdad? ¿Quién era este hombre? Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si me acompañan a hacer una pequeña oración para dejar este tiempo en las manos del Señor? Padre, te damos gracias. Bendito sea, Señor, alabado sea. Gracias por permitirnos estar aquí otro domingo más. Gracias por permitirnos venir aquí a reunirnos con nuestros hermanos, a adorarte, a aprender de ti, a aprender de tu palabra. Queremos que tú nos hables, que tú nos muestres, Padre, lo que tienes para nosotros el día de hoy y que no se quede solo con que lo escuchemos, sino que lo apliquemos en nuestras vidas y lo compartamos con las demás personas, Señor. En nombre de Dios Jesús, amén. Entonces, ¿quién era Caleb? ¿Quién era esta persona? ¿Quién era este hombre? Caleb era uno de los jefes de una tribu de Israel y él fue enviado junto a 11 espías a reconocer la tierra de Canaán cuando se encontraban en un lugar que se llamaba Cades Barnea. Miren, desde ahorita les aviso, vamos a comenzar leyendo para que entremos en un contexto de quién era este hombre. Vamos a comenzar leyendo Números, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, envía a hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel, dice. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Entonces empieza a nombrar las tribus y la persona que se envió, ¿verdad? De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Ahí está él, ¿verdad? También envió de Isaacar, Igal, hijo de Josué; de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí un poco la aclaración, este Oseas es Josué. Después se le cambia el nombre a Josué. Solo para que lo tengamos presente, ¿verdad? Que es justamente el libro que estamos leyendo ahorita como iglesia, el libro de Josué. De Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De Manasés, hijo de José; Gadi, hijo de Susi. De Dan, Amiel, hijo de Gemali. De Aser, Setur, hijo de Micael. De Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi. Y de Gad, Gehuel, hijo de Maki. Entonces podemos ver que Caleb no era solamente un jefe de una tribu, sino que también pasó a ser un espía. Un espía. Y quizás nosotros lo leemos y no pensamos mucho acerca de esta etapa en la vida de él, pero quiero dejar en claro tres cosas
que los espías necesitan, o 3 atributos que los espías constantemente desarrollan en sus vidas para poder llegar a hacer bien su trabajo. Y estas 3 cosas son analizar, callar y discernir. Los espías, aún al día de hoy, tienen que ser muy buenos en estas 3 cosas, en analizar, en callar y discernir. Y vamos a ver cómo Caleb aplicó estos 3 atributos, estas 3 características y algunas otras más para poder destacar en medio de su entorno, ¿verdad? Analizar, callar y discernir, analizar, callar y discernir. Y vamos a continuar con la historia de Caleb. Él después es enviado junto a sus 11 compañeros a espiar esta tierra, ¿verdad? Y antes de ser enviados, Moisés les pide detalladamente qué es lo que quiere que averigüen. No es solo vayan a ver y me cuentan cómo está todo, ¿verdad? Y me dicen que si está bonito, no está bonito. Necesito un informe detallado, les dice Moisés. Y vamos a ver Números 13, del 17 al 20. Moisés les dice a ellos, ¿verdad? Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. No solo les pide que averigüen estas cosas, sino que traigan también. Si pueden, tráiganme algo para yo poder verlo acá. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces, el informe que ellos tenían que traer contenía todos los aspectos del desarrollo personal y comunitario de la zona que ellos iban a visitar, que ellos iban a conquistar posteriormente. Y si nos fijamos, si volvemos al versículo 18, él les dice, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Entonces aquí les está pidiendo que averigüen 2 cosas, el aspecto social y el aspecto poblacional de ese lugar. ¿Cómo eran los habitantes? ¿Cuántos son? Después el verso 19 les dice, observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? Entonces aquí les pide que averigüen cosas del aspecto económico y del aspecto cultural también. ¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo se ven las ciudades? ¿Qué clase de protección tienen? Y en el verso 20 les dice, ¿el terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. También necesito saber del aspecto ambiental de este lugar. Cómo es el ambiente, cómo es la tierra ahí, qué es lo que crece, qué es lo que se puede cosechar y cultivar. Entonces Moisés necesitaba o quería toda clase de información de este lugar y esto nos da a entender que ellos estaban a punto de atravesar una misión larga y compleja. No era solo de que métanse a la ciudad y miren. No, tráiganme informes. Miren, observen cosas detalladas y me traen muestras. No solo quiero que vayan a ver, sino que tráiganme muestras. Entonces la misión que ellos iban a atravesar era larga y compleja y no se podía enviar a cualquier hombre este trabajo. No era cualquier que miraban ahí en medio del campamento. Hey, ¿y vos qué estás haciendo hoy? Nada. Pues mira, te toca, vamos a una misión. No, eran 12 hombres cuidadosamente seleccionados para este trabajo, ¿verdad? Y es que aún hoy en día a este tipo de misiones de espionaje, de recopilar información, no se envía a cualquier persona. Se envían a personas aptas para el trabajo. Entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos en el verso 21, cuando ellos ya van a la misión. Y miren, hermanos, desde ahorita les digo que hoy vamos a leer bastante Biblia, porque quiero que quedemos claros en la historia que este hombre pasó. Y es importante que nosotros estemos acostumbrados a leer la Biblia, y no solo a leer, sino que tratemos de profundizar en ella. Y traté de que el día de hoy fuese el tema un poco así, de leer bastantes versículos, porque es necesario que estemos leyendo. Es necesario que estemos leyendo. Y a mí me duele a veces, en los grupos estamos implementando esto, no sé si algunos ya lo pudieron notar o no, del año pasado comparado a este año, estamos leyendo más la Biblia. Es más, vamos a los grupos justamente a eso, a leer la Biblia, y de lo que leemos aprendemos todos y sacamos ahí qué aprendió cada quien. Y a veces a mí me duele o me pesa cómo llegamos al grupo
y nos dividimos, ¿verdad? Vemos, hoy vamos a leer 2 capítulos, miremos cuántos versos salen, son 30 versos y estamos 15, 2 versos cada uno. Y hay hermanos que ni 2 versos quieren leer. Ya cuando les toca a ellos, vamos en ronda, les toca a ellos y dicen, no, lee vos. Y ni 2 versos quieren leer. Y digo yo, wow, qué complicado. Si no te animás a leer 2 versos acá, en tu casa no vas a leer un capítulo. Es imposible. Entonces quiero que nosotros nos entrenemos y leamos la Biblia, porque hay carne, hay cosas que aprender. Seguimos en el verso 21, del 21 al 26, y nos dice: así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmaí, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. Pueden imaginarse cómo era ese racimo, ¿verdad? Entre 2 personas, imagínense, una persona lleva el palo acá, el otro lo lleva igual, y en medio iba ese racimo de uvas. O sea, esas uvas eran gigantes, el racimo era gigante. También llevaron muestras de granadas e higos. Ahí ya de entrada ellos comenzaron a cumplir con la misión, ¿verdad? Aquí tenemos unos frutos, llevémoslos desde ahorita, guardémoslos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Imagínense, estas personas pasaron 40 días probablemente complicados, ¿verdad? Escondiéndose, vistiéndose como las personas de ese lugar se vestían, guardando silencio, observando, viendo en qué momento podían hacer qué cosa. No es como que enfrente de todos podían ponerse a cortar racimos de uvas y granadas e higos y guardarlos. Todo con tiempo, todo con cuidado. 40 días pasaron estos hombres hasta que pudieron regresar con sus familias, con su campamento, con sus amigos, ¿verdad? Y aquí, cuando termina la misión, es cuando ellos regresan a casa y comienzan a presentar resultados. Y aquí, ahorita en lo que vamos a leer a continuación, es cuando empezamos a ver la distancia o la diferencia que empieza a tomar Caleb, no solo de sus compañeros espías, sino que del resto del pueblo de Israel. Entonces pongamos especial atención. Aquí es donde Caleb empieza a destacar en medio de los demás. Y Caleb, allí tienen en sus boletines, Caleb destacó en primer lugar, como lo mirábamos hace poquito, ¿verdad? Por su análisis, por su capacidad de análisis. En Números 13, seguimos ahora con el verso 27 al 33, dice: este fue el informe que dieron a Moisés, los espías, ¿verdad? Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y le entregaron lo que ellos habían recolectado, ¿verdad? Sin embargo, aquí empieza la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Y miren, estos eran los otros espías hablando, tratando como de resaltar el miedo que ellos tenían. Ellos prácticamente estaban diciendo: venimos con temor, todo lo que vimos de allá nos asusta. Y fíjense ustedes, ellos están hablando delante de todo el pueblo. Póngase a pensar cómo estaba maquinando la mente de la gente cuando estaban escuchando a estos hombres hablar. Retrocediendo un poco, dicen ellos: sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y allí los descendientes, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y ya me imagino al pueblo: uy, hasta vimos gigantes ahí, uy. Los descendientes de Anac, los amalecitas, viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Uy, están en todos lados los gigantes. Y todo el mundo ya estaba asustado.
Esta gente ya había dañado la mente, habían empezado a dañar la mente y el corazón del resto del pueblo. Y ahí es donde entra en acción Caleb, en el verso 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Los trató de calmar porque ya estaban mal, ya estaban asustados, ya estaban perturbados. Y les dice, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Vamos, todo lo que acaba de decir esta gente no importa. Vamos a tomar esa tierra es nuestra, es la que el Señor nos prometió. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Pueden ustedes imaginarse que vengan los espías, los que se supone que son los hombres más valientes del pueblo y te digan, esto no se puede, es imposible, son gigantes, no hay nada que hacer contra ellos? Ya se imaginan cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Asustado. Y aquí me entra la pregunta, ¿ustedes creen que Caleb no miró todo eso? ¿Ustedes creen que Caleb no miró que la tierra era sobreabundante, que fluía la leche y la miel, todos los frutos que se producían? ¿Ustedes creen que Caleb no miró las ciudades grandes, las ciudades amuralladas? ¿Ustedes creen que Caleb no miró a los gigantes también? Caleb no es que era ciego, Caleb miró todo eso. Pero la diferencia era con qué ojos estaban analizando esta situación. Los 10 espías, y recordemos, vamos a hablar ahorita solo de 10 espías, porque Josué estaba con la misma postura de Caleb. Ahorita estamos enfocados solo en Caleb, pero Josué compartía la postura. Entonces, en realidad, los espías que estaban mal, que estaban en contra de hacer lo que Dios quería, eran solamente 10. Ellos se fijaron solo en lo inmediato, en lo que tenían de frente, en los gigantes, en las murallas. No pudieron ver más allá. Y no solo se quedaron con eso, con el temor de ellos, sino que decidieron contaminar al resto del pueblo y decirles, miren, ve, es imposible, ni siquiera piensen en irse a meter ahí, ellos son gigantes, a la par de ellos somos como saltamontes, nos van a matar, solo con la vista nos pueden matar. Y es que ellos analizaron la situación con ojos terrenales. Así fue como ellos vieron esa situación. No pudieron ver más allá. Se quedaron solo con lo que tenían ahí inmediatamente. Y por su parte Caleb siempre tuvo su mirada puesta en el Señor y la promesa que Él les había hecho de darles esa tierra. Él estaba enfocado solo en el Señor y de que esa es la tierra que Dios me prometió y por eso yo sé que la podemos ir a tomar. Su capacidad de análisis era superior porque Él tenía su mirada puesta en cosas superiores a lo terrenal. Él no solo miraba lo inmediato, Él no solo miraba las murallas y los gigantes, sino que Él miraba más allá de eso. Tener una visión puesta en lo superior te puede llevar a analizar tus situaciones de maneras que normalmente no puedes imaginar. Si tu corazón está apegado al Señor, si estás constantemente buscando al Señor, como decíamos antes, en lectura de la palabra, en oración, en buscarlo en los grupos, en tus devocionales, en las reuniones, si tu corazón está cerca del Señor, entonces eso va a hacer que vos puedas analizar las situaciones de manera diferente, que tu mirada sea superior a la de las demás. Y no es que sos mejor, sino que tu mirada está puesta en Dios, no tanto en tus problemas. Tus problemas ahí están y no es que los vamos a ignorar, pero vamos a ver algo que es más grande y más poderoso, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí el resto del pueblo, incitado por la mala información que le habían dado estos 10 espías, deciden rebelarse en contra de Moisés. Ellos no escuchan a Caleb, sino que escuchan más a estos otros 10 espías y dicen, no, este man, hay algo malo con él. Y aquí es donde entra el segundo punto, los segundos aspectos por los cuales Caleb pudo destacar en medio de todas estas personas. Y fue silencio y discernimiento. Recordemos las 3 características de un espía que mirábamos al inicio: analizar, callar y discernir. Aquí en lo que vamos a leer a continuación, Caleb empieza a demostrar las otras 2. Ya es en Números 14, en el siguiente capítulo, del 1 al 9 nos dice: entonces la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Pueden imaginarse ustedes
estar en medio de un grupo gigante de personas que está llorando y gritando y quejándose y murmurándose toda la noche. Yo imagino, no sé, los que ya tuvieron la bendición, la oportunidad de ser padres aquí, cuando los bebés están chiquitos y se levantan a medianoche y no paran de llorar y no paran de llorar. Qué frustrante ha de ser eso, ¿verdad? Llega un momento que, como el bebé no te puede hablar, no te puede decir qué tiene o qué necesita o qué le está pasando, pues es un poco frustrante, ¿verdad? Imagínense estar de esa forma con un grupo de adultos, de cientos, de miles de personas, toda la noche. Qué difícil, ¿verdad? Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Su visión había pasado de esta es la tierra prometida a este es mi matadero. Dios me va a llamar a que me maten aquí. ¿Qué onda? ¿Qué sentido tiene esto? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y mejor regresémonos, devolvámonos a donde estábamos bien. Allá nos latigueaban, nos ponían a trabajar, pero por lo menos no nos iban a matar. Y ellos comenzaron a conspirar en contra de los líderes que tenían, ¿verdad? Y si se fijan, en todo este tiempo, el pasaje nos dice que pasó una noche entera donde la gente se estaba quejando, donde la gente estaba murmurando, donde la gente estaba gritando, estaba llorando, estaban hablando mal de sus líderes, estaban conspirando en contra de ellos. Y si se fijan hasta ahorita, no hay una sola palabra de Caleb. Caleb pasó toda la noche en silencio, callando, analizando la situación. Y si recordamos, lo último que había dicho Caleb fue en el capítulo anterior, cuando recién habían llegado, y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Eso fue lo último que dijo él. Y ahí no se vuelve a mencionar que él volvió a hablar, que él pidió la palabra, que él levantó la voz, nada. Silencio. Toda la noche callando, analizando para poder discernir qué hacer en ese momento. Y es que cuando uno está en una situación de todas las personas alrededor tuyo están diciendo algo, aunque esté incorrecto, empieza a rondar tu cabeza ese pensamiento y puedes llegar a comenzar a pensar, ¿tendrán razón? ¿Será cierto lo que dicen ellos? ¿Valdrá la pena irse a meter allá? No, pero es que mi Señor es más poderoso. Mi Señor es todopoderoso. Él me prometió que me iba a dar esta tierra. No tiene sentido que ahora me rinda. Yo me imagino que toda esa clase de pensamientos estaban pasando por su mente. Toda la noche, callado, analizando. Me imagino que él probablemente, en primer lugar, estaba pidiendo la ayuda al Señor en oración. Callado, orando ahí en su mente. Señor, quiero tener fe, dame paciencia, quiero hablarles, quiero tratar de convencerlos, dame las palabras correctas para poder hablarle al corazón de esta gente. Y sobre todo para saber discernir. Yo sé que lo correcto es creerte, pero si todo el mundo dice que no vaya, ya no sé, me pone en duda, ¿verdad? Tratando de discernir, pero en silencio, él callado, ¿verdad? Tratando de escuchar la voz del Señor. Y cuando él ve el momento correcto, decide hacer un último intento para convencer al pueblo, para decirles de que con la ayuda de Dios ellos son capaces de conquistar esta tierra. Y en el verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y le dijeron a todo el pueblo de Israel. Ya después, cuando pasó toda la noche, después de mucho silencio por parte de ellos, de analizar, de discernir, dicen, este es el momento, ¿verdad? Ahora o nunca. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor. No teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Caleb aquí hace su último intento. Después de mucho silencio, después de horas de silencio, después de horas de análisis, después de horas de discernimiento, Caleb hace su último intento para tratar de convencer, de mover el corazón del todo el pueblo hacia el lugar correcto, ¿verdad? Pero
todo el pueblo decide que no, que en realidad los que están mal son Caleb y Josué. Caleb y Josué lo que quieren es que se mueran todos, es llevarlos a un matadero, y lo que deciden más bien es, ¿saben qué? Ustedes por andar hablando los vamos a apedrear, ya nos tienen cansados, los vamos a matar aquí y ahora. Y decide el pueblo esto, vamos a apedrear a estos manes, porque antes de que ellos nos maten a nosotros, mejor matémoslos nosotros a ellos. Y aquí Dios se aparece a Moisés. Antes de que ellos puedan comenzar a hacerlo, Dios se aparece a Moisés y le dice: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Aquí el Señor dice: es suficiente. No puede ser que después de todo lo que hemos pasado, después de todas las señales que he hecho delante de ellos, no me crean. Ahorita que están al borde de lo magnífico, ahorita que están al borde de lo increíble, deciden que no me van a creer. Entonces ya es suficiente. Lo que voy a hacer, le dice a Moisés, es que los voy a destruir a todos y de vos voy a hacer una gran nación. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Y aquí se mira, estábamos hablando el viernes también en el grupo con los chavos, el gran amor que tuvo Moisés por esta gente, el gran amor que Moisés tenía por ellos. Yo me imagino que también para Moisés era difícil que a cada rato este pueblo se rebelara y a cada rato murmuraran y a cada rato esto y lo otro. Y siempre Moisés actuó con amor delante de ellos. Y aquí, en lugar de decir: está bien, por fin me los van a quitar de encima, ya no los aguantaba, yo no quería decir nada, pero gloria a Dios, Padre, llévatelo ya. Moisés viene e interviene por el pueblo y le empieza a decir al Señor: Dios, ¿qué van a decir las naciones si haces esto con tu pueblo? ¿Qué van a decir las demás naciones si ven que los trajiste al desierto y aquí los mataste? No permitas que todas las demás naciones hablen así de ti, de esa forma. Interviene por el pueblo, muestra el amor que él tenía por ellos. Y después de ese intercambio que tienen Moisés y el Señor, vemos la respuesta de Dios. Y aquí pasa algo muy poderoso. Entonces quiero que le pongamos atención. Números 14, del 20 a 24 nos dice: entonces el Señor le dijo: los perdonaré. ¿Cómo me lo pides? Los voy a perdonar, está bien. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en la tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusándose a escuchar mi voz. Está bien, no los voy a destruir aquí, no los voy a matar, pero van a tener su castigo. Y su castigo es que ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos. Porque constantemente me han desafiado, constantemente han decidido no confiar en mí. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Y aquí está el castigo, ¿verdad? Y aquí viene lo poderoso en el verso 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Ahí vemos cómo este hombre destaca en medio de todos. Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí y por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Entonces aquí yo me ponía a pensar, ¿qué tipo de actitudes estás teniendo en medio de tus problemas? Los 10 espías y el resto del pueblo tuvieron una actitud de cobardía, de temor, de incredulidad, de murmuración, una actitud mediocre y una actitud derrotista. Esa fue la actitud de todo el pueblo. No podemos, no somos suficientes, yo soy muy débil, mi Dios no es tan grande, ellos son mejores, sus ciudades son mejores, sus armas son mejores, sus soldados son mejores, yo no sirvo para nada, no lo puedo lograr. Esa era la actitud de todo el mundo ahí. Y Caleb por eso destacó en medio de ellos, porque aun cuando literalmente todos pensaban de esa forma, la actitud de él fue de ser una persona fiel, de ser una persona valiente, una persona sabia, una persona llena de fe, una persona objetiva y una persona humilde. En medio de todo el ruido que él estaba viviendo y escuchando, él decidió callar. Me voy a quedar callado. Y a veces así tenemos que hacer nosotros, en medio de todo el ruido, de toda
el bullicio, de toda aquella tribulación que siento yo por tantas cosas que me están agobiando, a veces lo mejor es callarme, no responder, no gritar, no pegar el grito al cielo, sino callarme. Me voy a callar, voy a dejar que todo alrededor mío hable y yo me voy a callar para escuchar la voz de Dios. A veces eso necesitamos, a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios porque no me callo. Porque yo también decido, voy a gritar y me voy a quejar y me voy a murmurar y voy a tener esa misma actitud. Y por eso nos cuesta escuchar la voz del Señor. Y por eso Caleb decidió callarse una noche entera, callarse para escuchar la voz del Señor y no perder su mirada de donde debería de estar puesta siempre. Y así tenemos que actuar nosotros, ejercitarnos en eso, en el silencio, para saber discernir. Una actitud diferente puede darte un futuro diferente. Esa actitud diferente de Caleb no solo marcó el futuro de él, sino también de todos sus descendientes. El pasaje dice, él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto lo llevaré a la tierra que exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Su actitud marcó su futuro, pero también marcó el futuro de todas sus futuras generaciones, de todos los descendientes de él. Una actitud diferente puede darte un futuro diferente. Una actitud enfocada o con la mirada puesta en el Señor, no tanto en el problema. Y con esto quiero recalcar que no es que los problemas no existen. Claro que existen y ahí están. Pero si yo tengo mi mirada puesta más allá, te va a abrir las puertas a algo que ni siquiera puedes pensar, que ni siquiera puedes imaginar. Entonces Caleb no solo tenía que lidiar con lo que miró en la tierra, con lo que él fue a espiar, con las grandes murallas, con las ciudades avanzadas, con los soldados, con los gigantes, sino que también tenía que lidiar con un pueblo, con un país que tenía el corazón totalmente descarriado. Y aún así él supo analizar la situación, supo callar para discernir y decidió que no se iba a dejar llevar por todo lo que el pueblo estaba diciendo, sino que él dijo, yo me voy a mantener firme hasta el final. Yo decidí confiar en el Señor desde el inicio y voy a confiar en el Señor hasta el final. Porque Él me prometió esa tierra, Él nos prometió esa tierra y si Él nos la prometió es porque Él tiene el poder para dárnosla. Y Él decidió tener esa mentalidad y seguir adelante. ¿Y saben qué? Él obtuvo su recompensa. Muchos años después Él obtuvo su recompensa. Y ahorita estamos en los primeros capítulos de Josué, ya vamos a llegar ahí. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de spoiler aquí porque tenemos que movernos a Josué capítulo 14. 45 años después de lo que sucedió ahorita, pasaron 45 años a lo que vamos a ver ahorita. Y vemos cómo Caleb se ejercitó también en fe y en paciencia. Josué 14 del 16 al 14 nos dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Aquí es cuando el pueblo ya se estaba repartiendo la tierra. Ya estaban diciendo, bueno, a tal grupo le va a tocar tal porción de tierra, y estaba en esa repartición. Y si ustedes se fijan, aquí ya pasó tanto tiempo que inclusive Moisés ya había muerto. Acabamos de pasar por la muerte de Moisés y quien está a cargo ahora, vemos como también, como les decía, Caleb tenía la misma actitud que Josué. Solo fueron 2 personas que destacaron. Y Dios llevó a Josué a ser el sucesor de Moisés. Si ustedes se fijan, por eso Caleb va a hablar con Josué, porque ahora quien está al mando después de la muerte de Moisés es Josué, ¿verdad? Y le dice, recordad lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad, hombre de Dios? Acerca de ti y de mí, de los 2. Cuando estábamos en Cades Barnea. Entonces la actitud de Caleb en aquel día lo llevó de ser un espía a un conquistador. Él ya estaba aquí en otra mentalidad totalmente diferente. Esta tierra me pertenece, acordate, el Señor me la prometió en aquel día y ahora es mía. Yo la quiero ir a conquistar, entonces quiero que vos me la des, que vos me la cedas. Por eso él va a hablar con Josué para pedirle esta tierra que el Señor ya le había prometido. Y es que quiero que pongámosle ojo a esto. Un conquistador recuerda las promesas de Dios no para coleccionarlas, sino para vivirlas. Caleb no solo recordaba, ay, qué bonito lo que el Señor me prometió aquel día.
No, ya estuvo. Ahora que ya llegó el momento, yo voy a vivir lo que el Señor me prometió. Esta tierra es mía. Entonces yo la voy a ir a conquistar, se la voy a ir a pedir a mi líder para que él oficialmente me la ceda y la voy a ir a conquistar porque es mía. Yo no me voy a quedar solamente con el recuerdo de la promesa. Qué bonitas las promesas del Señor. Y a veces cuando estoy en problemas me pongo a leer, busco un salmo ahí, ay, qué bonito, un proverbio, ay, qué bonito. No, sino que yo lo voy a vivir. Porque si el Señor me lo prometió, entonces es porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo lo voy a vivir. Y así estaba pensando Caleb. Esta es la punta de lanza para ir tras la conquista de cualquier desafío o adversidad. No quedarme solo con el recuerdo, sino decir, yo lo voy a vivir porque el Señor me lo prometió así, ¿verdad? En el verso 7 nos dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Por eso les decía que la actitud de Caleb fue objetiva. Él habló realmente lo que él sentía en su corazón. No es que él quería adornar lo que había visto o tratar de convencer al pueblo con palabras bonitas, sino que él habló lo que él genuinamente sentía en su corazón. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿por culpa mía alguien alguna vez ha desfallecido? ¿Por culpa mía alguien alguna vez se ha desanimado? ¿Ha dejado de hacer algo que podía hacer? Que tenía las capacidades para hacer, pero por culpa mía y de mi actitud y de mi ejemplo y de lo que yo decía o por cómo yo me comportaba, alguien ha decidido que mejor no vale la pena, o no estoy preparado, o no estoy capacitado. Miren lo que recordaba Caleb. Los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Tenemos que tener cuidado de ser como estos 10 espías, ¿verdad? De decir, es que no podemos hacerlo, es que no vale la pena, es que es muy difícil. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Por enfocar nuestra atención en los gigantes podemos llevar a otras personas, a las personas que más amamos, a que no le crean a Dios y a su palabra y que dejen de vivir por fe. Nuestra actitud es muy importante, muy importante. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, yo siempre recuerdo, alguna vez pude leer que un estudio que se realizó que alrededor tuyo, de cada una de ustedes, hay en promedio entre 15 y 20 personas que te están observando. Y quiero que tengan eso en mente. 15 y 20 personas que te están observando, que de cierta manera te están viendo, están analizando tu vida. Puede ser tu familia, en tu trabajo, tus compañeros. Aquí dentro de la iglesia hay entre 15 y 20 personas que te están viendo. Tengan eso en mente. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta y puede ser que yo piense, pero en mi caso solo somos 4, en mi caso solo somos 5, y en el trabajo no me llevo con nadie y a mis compañeros ni les hablo. Hay personas que te están viendo. Y muchas de esas personas te miran para imitarte. Y no te lo dicen. Si vos no pones atención especial, no te das cuenta. Pero hay personas que te miran para imitarte. Yo me acuerdo, yo viví eso inconscientemente. Cuando estaba pequeño, como unos 10 años, 11 años, uno de mis hermanos agarró la maña, no sé por qué, nunca abrí eso, pero agarró la maña de venir a la iglesia con mochila. Y yo no sé qué traía en esa mochila, pero él venía con mochila. Y yo decía, qué macizo, voy a ir yo con mochila también. Y yo empecé a ir a la iglesia con mochila. Y fue casi inconsciente. Yo los miraba a ellos ir con mochila a la iglesia y yo traía mi mochila. Y yo me acuerdo que en mi mochila yo no traía nada. Yo no, a veces llevaba la Biblia, a veces cuando sabía que la iba a ocupar. Pero no sé si han visto cuando alguien anda la mochila vacía, que la mochila está como plana, se mira plana, como uno la mira y vos sabes que no hay nada ahí. Pero yo llegaba a la iglesia con mi mochila, ¿verdad? Y después empecé a ver que otros chavos empezaron a llegar a la iglesia con mochila, con las mochilas planitas también, solo por el puro feeling de andar con mochila. Entonces yo ahí dije, uy,
la verdad es que estos manes me copiaron hasta no andar nada aquí. Y ya después ya le empecé a meter algunas cosas, ¿verdad? Le metí una camisa, un pantalón, una gorra, y ya la andaba un poquito más llena. Ya justificaba de por qué andaba mi mochila, ¿verdad? Pero así pasa, a veces ni nos damos cuenta cuando empezamos a imitar las acciones o las actitudes de otras personas, y tampoco nos damos cuenta cuando otros imitan las mías. Y Caleb tenía bien presente esto. Por la culpa de esos 10, esta gente decidió no entrar a la tierra prometida, pero yo me mantuve diferente. Entonces pongámosle ojo a nuestras actitudes. Así que ese día, el verso 9, Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminaste. Será tu porción de la tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Y miren, el argumento que Caleb tenía era que Dios estaba con ellos. Caleb nunca dijo, allá no hay gigantes, eso es mentira. No le crean, no son tan grandes. Solo me sacan como 10 centímetros, no es para tanto. Caleb nunca dijo eso. Caleb nunca dijo, es que las ciudades no están tan bonitas. Solo tienen unos cuantos ladrillos ahí mal pegados. De una patada los botamos. Ese no fue el argumento de Caleb. El argumento de Caleb era que Dios estaba con ellos. Y lo que sucedía con Caleb era que esos gigantes no determinaban su fe. La estatura de esos gigantes no era proporcional a la fe que él tenía, porque él miraba más allá de ellos. Yo me imagino la mentalidad que tenía Caleb, él los miraba como de cristal, porque él podía ver a través de ellos. No los miraba como un objeto, sino que él decía, sí, está bueno, estás alto y todo, pero mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte. Caleb no solo miraba aquellas grandes murallas, sino que él miraba a Dios haciendo milagros para que esas murallas cayeran, para que esos muros cayeran. Caleb no solo miraba a aquellos hombres tan altos, sino que él miraba al Señor dándole fuerzas a él y a sus compañeros para derrotarlos. Eso era lo que Caleb miraba. Y por eso es que él pudo destacar en medio de todo este pueblo. El verso 10 nos dice, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Yo todavía puedo. Esta tierra es mía y yo todavía puedo, yo la puedo conquistar. Estoy hasta más fuerte, me siento pues. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Y miren cómo cierra. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor me dijo. Él estaba consciente del problema. Él sabía bien a dónde vivían esos gigantes. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulso. Yo los mato. Yo puedo con ellos. Y Caleb se sentía tan fuerte como hacía 45 años. ¿Pueden imaginarse eso? Yo a veces, hoy en la mañana no me sentía tan fuerte ni como ayer en la noche. O sea, hoy en la mañana yo andaba como destruido aquí antes de comer. Y este hombre se sentía tan fuerte como hacía 45 años, a la edad de 85 años. Aunque su cuerpo, por razones obviamente anatómicas, ¿verdad? Su cuerpo se iba debilitando, él iba creciendo, el tiempo pasa y su cuerpo y nuestros cuerpos se van deteriorando, ¿verdad? Pero su fe se iba fortaleciendo. Esa era la diferencia de Caleb. Su cuerpo quizá iba entrando en el proceso natural, pero su fe no, su fe iba fortaleciéndose y fortaleciéndose y fortaleciéndose, al punto que él desarrollaba cada vez más su musculatura espiritual. Su musculatura espiritual estaba en su punto más alto en ese momento, a punto de ir a conquistar esa tierra. Yo sé que hay gigantes, pero yo puedo con ellos si Dios está conmigo. Y por eso Caleb le dice, dame pues ahora esa zona montañosa, dámela porque es mía. Y le expresó su deseo de irlo a conquistar. Como él era cada vez espiritualmente más fuerte, él sabía que él iba a poder derribar esos gigantes. Entonces ya la historia concluye. En el verso 13 y 14 nos dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné,
y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Al final, Caleb vio su promesa cumplida. Dios le dio la tierra y él se miraba fuerte. Él no tenía, nunca tuvo esa mentalidad derrotista, una mentalidad de queja, de murmuración, una mentalidad mediocre, sino que él dijo, hoy a mis 85 años, yo voy a ir a repartir el queso a esa tierra. Ni van a saber por dónde les llegué. Y a los 85 años él se tiró, y miren cómo dice, a una zona montañosa, una zona complicada. Hasta la topografía del terreno era complicada, pero a él no le importaba nada. Él no le importaba nada porque él sabía, como él dijo, si el Señor está conmigo, yo los voy a expulsar de esa tierra. Así de sencillo. Si el Señor está conmigo, yo los voy a expulsar de esa tierra. Entonces podemos ver que Caleb literalmente se mantuvo firme hasta el final. Nunca dudó, nunca claudicó, su pensamiento nunca cambió y sus actitudes nunca cambiaron. Por eso, como conclusión, para terminar, hermanos, en medio de un entorno pesimista y derrotista, porque así vivimos ahora. Vivimos en un entorno de que no podés, tener cuidado, tener precaución. Es que mejor no lo hagas si no lo ves claro. En medio de un entorno derrotista y pesimista, tener una actitud diferente. Ten una actitud diferente, porque una actitud diferente te va a llevar a ser un conquistador. Caleb pasó de ser un espía a un conquistador porque él tenía una actitud diferente. Y por eso es que él destacó en medio de un pueblo que tenía un corazón totalmente desviado. Entonces, ¿qué le parece, hermanos, si nos ponemos de pie y cerramos este tiempo con una oración? Padre, qué poderoso el ejemplo de Caleb. Gracias por dejarlo ahí para que nosotros podamos aprender de él. Gracias porque hoy más que nunca tenemos claro de que si tú estás con nosotros, nosotros vamos a poder derrobar a nuestros gigantes. Y no se trata de que no tenemos problemas. Todos aquí tenemos problemas, Señor. Todos aquí tenemos dificultades. Todos aquí pasamos por pruebas. Pero queremos tener una mirada puesta en ti como la tenía Caleb, Padre. Ayúdanos a verte en medio de todas esas cosas. En medio del ruido queremos escuchar tu voz, Padre. Háblanos, Señor. En nombre de ti, Jesús.